mirá lo que acaba de salir escrito por Santiago. Es un diálogo entre Santiago Kovadlov y Héctor Guyot, colega aquí en el Diario de la Nación. Chani Guyot. Sí, señor, el Chani Guyot. Alegato por una democracia auténtica, república urgente. Parece a propósito, ¿no? Que no, le dije. Justo hoy tenías el libro. Pero, Santiago, ¿no? Este año, cuando se hagan las elecciones, no tenemos un enfrentamiento electoral común y corriente entre dos fuerzas democráticas que comparten las reglas de juego. Va a ser entre dos modelos, pero mejor que lo saludemos y que lo explique Santiago. Querido Santiago, ¿cómo bienvenido. estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Santiago, un abrazo. También. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, no, mi impresión efectivamente es esta. Ante todo, y con respecto a lo de Formosa, me parece que vale la pena escuchar atentamente lo que están diciendo, porque en primer lugar el ministro que habló, que simuló una templanza que evidentemente no tiene, puesto que su propio léxico lo traicionaba, ¿no? Y evidenciaba más un pasado que un porvenir. El propio ministro habla de la violencia de una manifestación. Yo solo alcancé a advertir la violencia de la represión, no de la manifestación. Pero a la pregunta acerca de si estamos delante de algo nuevo o no en Formosa, lo nuevo ha sido sin duda la convicción que esa muchachada ha tenido de que si no salía a la calle a expresar su disconformidad con lo que sucedía, su porvenir estaba aniquilado. Entonces salió a la calle para hacer algo que hacía años en Formosa no se hacía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Precisamente porque yo creo que en una sociedad como la formoseña, no necesariamente el feudalismo triunfa permanentemente en la percepción, en la sensibilidad y en la educación de los jóvenes. Esta manifestación se suma a los banderazos. Esta manifestación expresa la indignación de una generación a la que se le priva el derecho a la palabra, al pensamiento y al proyecto de un país. En consecuencia, les da lo mismo enfrentar la violencia del represor que quedarse en casa anticipando su propia muerte con la inacción. En consecuencia, lo novedoso es que estos jóvenes salen a decir basta, no la represión. La represión es vieja, la represión aparece con toda claridad ahora y antes también, cuando estábamos ante un modelo democrático, según las palabras del presidente de la República. Me parece entonces por un lado eso. Y por el otro, retomando lo que Pablo decía recién, la importancia de las elecciones venideras, de medio término, es que en ellas no se enfrentan dos fuerzas que forman parte de una misma concepción de la política, sino dos sistemas que entienden la política de manera antagónica. Esto significa que las leyes del juego que propone una exigen la aniquilación de la otra. ¿Por qué aniquilación? Porque del lado del populismo no hay tolerancia a la diferencia y del lado de quienes proponen la diferencia se encuentran con alguien que se niega a ser interlocutor en el marco de las diferencias. Por lo tanto, la opción es clara: o optamos por el populismo u optamos por la república. No tenemos alternativa, hemos llegado a ese extremo. Si optamos por la república, optamos por el imperio de la ley que gobernará a la política. Si optamos por el populismo, optamos por el imperio de la política que gobernará la ley. ¿Puedo hacerle una pregunta? Fuertísimo. Fuerte, muy fuerte. Pero muy brillante el análisis de Santiago, como siempre. Yendo a lo primero que dijiste, Santiago, ¿quiere decir que el monopolio de la calle por parte del peronismo está en crisis? ¿Crees eso? ¿El monopolio? De la calle, el monopolio de la calle, porque digo, vos decías, la gente empezó a salir y hay una continuidad entre Formosa... el monopolio de la que te entendí, Johnny, Sí. te entendí. Yo creo que hace mucho que el peronismo perdió el monopolio de la calle, porque evidentemente el desenlace de las elecciones de 2019 puso de manifiesto la existencia de una oposición social que hacía mucho no veíamos, que no concibió la derrota electoral como extinción,
concibió la derrota electoral como evidencia de fallas que no debilitaron la conciencia republicana de quienes forman ese más de 41% de la sociedad. La calle no tiene dueño y esto significa para el peronismo por lo menos una pregunta: ¿en qué hemos fallado? ¿Y en qué se ha fallado? El peronismo ha fallado en algo fundamental, que no ha sido capaz de generar coherencia en su conducta y ha perdido verosimilitud. La expresión máxima de esa pérdida de verosimilitud es el discurso kirchnerista, representado primordialmente como indiferencia hacia la responsabilidad de los significados por el presidente de la Nación. Déjame compartir, Johnny, Sí. algo que voy a unir entre lo que escuché de tu programa y lo que estamos empezando a escuchar con Santiago. En un rato voy a profundizar este diálogo que ya me ha magnetizado. Es un genio. Va, no el diálogo, sino me ha magnetizado él. No, ¿sabes qué sentí? Cuando le escuché a Florencia Arieto, Sí. el tono de Florencia Arieto diciendo, esto es urgente, esto no es cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, lo escucho a Santiago, que siempre es, por supuesto, reflexivo al extremo, cuidadoso, un artesano de las palabras, pero el tono que yo le he leído aquí Va en el mismo sentido. va en el mismo sentido. Sí. Dame una impresión de por qué la urgencia, por qué el tono, Santiago. Bueno, con Héctor Guyot, con quien hemos concebido este diálogo como una propuesta de reflexión, de crítica y de autocrítica también por parte del republicanismo, hemos comprendido que la urgencia la impone la imposibilidad de reducir el conflicto político a la confrontación entre fuerzas de un mismo sistema. Si nosotros estuviéramos ante fuerzas políticas que comparten convicciones comunes, que nosotros pudiéramos llamar valores constitucionales, valores republicanos, pues entonces no estaríamos ante una urgencia, estaríamos ante una elección que probaría con su normalidad la vigencia del sistema. Pero hoy sabemos perfectamente que el avance sobre el sistema republicano es cada día mayor y más radical, desde el empleo del lenguaje hasta los procedimientos concretos. Entonces, ¿qué nos surge? Primero, comprender la gravedad de la situación a quienes no queremos tener por porvenir nuestro pasado, es decir, el populismo y el autoritarismo. Y en segundo lugar, instar a la oposición a que no solo se haga eco de la indignación social que también se manifiesta en las calles, sino que lleve a cabo propuestas que evidencien un liderazgo representativo y programático, que constituya una auténtica alternativa de gobierno para que cuando llegue ese momento sepamos que a la indignación le podemos sumar la capitalización del propio fracaso y no solo del fracaso de los demagogos. Es un genio. En un ratito el diálogo continúa. Bueno, querido Santiago, gracias por venir. No, al contrario, Pablo, un gusto acompañarte. Como charlábamos recién, el tono de este libro tiene la urgencia de dos amigos, Héctor Guyot, Sí. un articulista, un editor de política, un ensayista, bueno, y a vos todo el mundo te conoce. Más allá de lo que hemos hablado, ¿cuánto nos queda de república? Bueno, ante todo partamos de esta idea. El reverso del concepto de urgencia es el de simulación. La simulación puesta al descubierto genera urgencia, evidencia urgencia. Hubo una sola persona que supo quién era Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Cristina Kirchner sabía que cuando Alberto Fernández la descalificaba, trataba de humillarla, probaba por qué estaba más inscripta en el campo del delito que en el campo de la honestidad intelectual, moral, política y demás. Cuando deambulaba por los sets de televisión. Así es, denunciándola. Ella no escuchaba lo que él decía. ¿Por qué? Porque sabía que él no tenía opiniones propias, que sus opiniones eran coyunturales. La circunstancia exigía que me humille, pues ya habrá circunstancias que exigirán que haga su apología de mí. Ella supo, ella no se decepcionó. ¿Qué dato que estás dando?
ella siempre supo, pese a toda la virulencia y la fe del converso que expresaba Alberto Fernández, que podía volver al redil. Así es. Y por eso es que cuando lo llama, no se enfrenta al hombre que tiene que arrepentirse de lo que ha dicho. Llama al hombre que puede cambiar de opinión, al hombre de las 1000 caras. Y lo conoce. Y naturalmente el hombre de las 1000 caras procede con la misma elocuencia, el mismo fervor y la misma contundencia a decir en términos tonales lo mismo que dijo en contra de ella. ¿Quiénes se decepcionaron? ¿Quiénes se decepcionaron? Los que no comprendieron lo que es la simulación. Que el peronismo apostó a Fernández. ¿Pero qué peronismo es ese? ¿Qué peronismo es ese? Un peronismo que cree de veras que un hombre que viniendo de donde venía en el orden discursivo y pasaba a decir lo contrario, era confiable. ¿Qué era? Si Menem hubiera dicho lo que iba a hacer, él lo confesó. Si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Claro. ¿Ese era el peronismo que confiaba en Fernández? No. Entonces, ¿cuál es nuestra urgencia? ¿Cuál es la idea que hemos tenido con Héctor para concebir este diálogo, desplegarlo en 4 meses y medio, día y noche? Trabajamos muchísimo. ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos reivindicar un concepto de política que está reñido con la idea de la exclusión. ¿Por qué? Porque partimos de la idea que para que haya política debe haber un centro de valores compartidos entre opositores. Queremos una izquierda y una derecha formidable, una centroizquierda y una centroderecha. ¿Alguna vez eso existió en la historia reciente de la Argentina? No, eso no existió. Eso no existió porque cada triunfo no peronista en el orden político implicaba la necesidad de descalificar al gobierno que pretendía intentar esto. Alfonsín, ¿cuál fue el fracaso primordial de Alfonsín? El fracaso primordial de Alfonsín fue en querer hacer política, es decir, convivencia. ¿Y? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que el centro es el repertorio de valores que los adversarios deben compartir. Por lo tanto, las diferencias se generan en torno a matices fundamentales. No es lo mismo la izquierda que la derecha. No, pero el centro izquierda y el centro derecha comparten una convicción. Te quiero hacer una pregunta que me la hago a mí mismo con, a ver, ¿cómo decirlo? Es un autoanálisis. ¿Le tuvimos poca paciencia a Macri? ¿Le deberíamos haber tenido más paciencia a Macri pese a todos los errores que cometió y que fueron muy visibles? Yo creo que la oposición que él conquista tras las elecciones de término medio y llega al año 19 y pierde la elección con un 40% de apoyo, evidencia que se le tuvo paciencia y que se cree en los valores que él representó. No en su persona, sino en los valores que representa un gobierno alternativo encarnado por él sin duda en su momento, con grandes aciertos republicanos, y con fallas económicas que contribuyeron no al descrédito de su persona, sino al descrédito de quienes creían en la República. Como en la década del 90, la opción, digamos, la experiencia menemista le trajo a la libertad de mercado, a las reglas de juego del mercado, bueno, una mala prensa que terminó, trayendo al populismo nuevamente a la Argentina. Hoy tenemos una oposición que tiene que capitalizar sus fracasos. ¿Y cómo lo hace? Primeramente ante una autocrítica que permita entender que no hay individuos que entendieron mejor que otros ese fracaso en su momento oportuno. Lo entienden ahora, lo empiezan a entender ahora. Eso es capitalizar el fracaso. Pero a esto hay que sumarle algo. La índole de ese adversario que solo quiere ser enemigo le está marcando a la oposición cuál es su porvenir si quiere seguir siendo representativa. Si dentro del sistema hay lugar para el adversario, dentro del sistema no hay lugares para enemigos del sistema. No puede haberlos. La democracia debe derrotar mediante la ley y mediante la fe profunda en la política como convivencia a esa tendencia
antipolítica que representa el populismo como concepción excluyente del prójimo. Eso está representado por Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Hay un párrafo en donde Sí. me impactó un párrafo tuyo acá. Si no se vence, si la ley no vence a Cristina, esto no es posible. Así es. En el libro hemos enfatizado la importancia de la justicia. ¿De qué justicia hablamos en el libro? De la que es capaz de enfrentar con decisión, con convicción, la importancia que la Constitución Nacional otorga a quienes la representan formalmente, para poder ponerle un límite a quien delinque desde el momento en que no la reconoce. Entonces, la importancia enorme de la justicia es que la justicia fija un límite a la omnipotencia, fija un límite al autoritarismo desenfrenado. Le está diciendo al que dice yo, como contraparte de ese yo no, nosotros. Ahora, ¿qué hace el Poder Judicial ante el desafío de esta semana? Ustedes son lo podrido del sistema. Es decir, ustedes o yo. Ella está planteando ustedes o yo. Así es. El sistema tiene que demostrar que la forma en que Cristina la califica ya descalifica a la justicia y desautoriza que se la considere como interlocutora, aún en el marco de un proceso como el actual. No es una persona que está interpelada por la ley. Desde el lenguaje de ella se siente interpelada por la podredumbre. Dale. La justicia tendrá el coraje de decirle, somos la Constitución. Somos la Constitución, porque si la justicia tiene ese coraje, la urgencia de convocar a la República tiene un aliado fundamental, que es la ley. Si la justicia no se atreve a decir somos la Constitución, nuestro futuro es ese pasado. O sea, que por más que los banderazos y esa fuerza cívica que se ve en las calles, esa demanda de república, esté presente, y por más que la oposición levante esas banderas, sin la justicia haciendo su trabajo, no es posible. No, la justicia es fundante, fundante de la nación, fundante de la ley entendida como normas de convivencia, fundante del porvenir en el marco de un desarrollo programático. Sin su palabra, nadie puede tener una palabra libre. ¿Lo entenderán los jueces supremos a esto? Yo te diría lo siguiente, responder sí o no, no me importa. Yo quiero responder, háganlo, háganlo, porque ustedes no tienen derecho a representarse a ustedes. El miedo de ustedes, si lo tienen, es una instancia muy menor de lo que esperamos todos de ustedes. Esperamos la dignidad de la ley, la dignidad del coraje, de saber que uno es una investidura y que por una investidura se da la vida cuando esa investidura representa a la nación. ¿Te quedas un ratito más? Sí. Vos sabés que este programa va a terminar con conclusiones. Hoy no me atrevo a hacerlas yo solo. Te quiero a vos, conmigo, para que me ayudes. Ojalá pueda. ¿Puede ser? Encantado, me quedo. Muy fuerte, muy fuerte. Santiago, dos cosas. Me impactó mucho tu descripción psicológica y política de Cristina cuando dijiste que la única que lo conoció y lo conoce verdaderamente Alberto Fernández es ella. Sabía que todo lo que fue diciéndole cuando se fue del gobierno como un réprobo, como con la fe de los conversos, era simplemente de ocasión, que lo podía volver a traer cuando ella quisiera. Es muy fuerte porque termina de desenmascarar, o en todo caso de desnudar la naturaleza del moderado. Ahí, ahora te dejo a vos porque lo que nos aportó Lucas no es menor. No es menor, no es menor. Yo creo que Lucas ha hecho un gran aporte al mostrarnos que un 51% de aquellos que creyeron en su momento en Fernández, hoy dejan de hacerlo porque estiman que se parece demasiado a Cristina. Ahora, hagamos memoria corta. Sí. Cristina lo convoca a Fernández para simular que ella ya no es ella y que él representa su cambio.
lo necesitó para ganar una elección, generando el apoyo, la ilusión de quienes creyeron que ella había cambiado. Muy bien, el tiempo pasa, las expectativas de Cristina no se cumplen, distintos factores económicos, el coronavirus y sobre todo la lentitud judicial, hacen con que ella ya no necesite simular que hay distancia con Fernández y que es ella la que ha cambiado. Ahora necesitamos mostrar rápidamente que Fernández es ella. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con una homologación entre quienes llegan al gobierno para mostrar que son distintos y ejercen el poder para demostrar que hay una sola gobernante, que es aquella que presuntamente había convocado a la diferencia. No, convocó a la homogeneidad de quienes tienen el poder para que haya un solo representante del poder. Ella. Ella. Gracias, Santiago. Gracias a vos.